La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Obviamente, siendo esta por ahora, la región más afectada, que es mi departamento, y conociéndolo parcialmente, porque no tampoco puedo hablar a mucha profundidad, pero aquí he pasado de niño, de joven, de adolescente y ahora en estos tiempos repitiendo uno y otro viaje y recorridos y solucionando algún que otro tema, como el impulso de la universidad pública, donde nos hemos concentrado muchísimo. La Universidad de Córdoba hoy es la de más amplio crecimiento del país y va superando calidades, ¿cierto? Puede usted hablar de eso, pero no se trata de ver los logros, sino ahora de los nuevos problemas que profundizan problemas que vienen de antes, incluso de mi gobierno, de las últimas décadas. Alguien, periodista, decía que hablemos de historia. Pues claro que hay que hablar de historia. Claro. Esto tiene una realidad que no viene de ahora. Estamos viendo por ahora dos magnitudes y unas fases en tiempo. Pero las dos causas, una es previsible, un grupo de causas previsibles, para no hablar de una, y otras imprevisibles. Se juntan. Las previsibles profundizan las imprevisibles. Entonces, la discusión aquí puede comenzar, para ordenarla, por primero las imprevisibles, segundo, las previsibles. Hay que ponerlo en fases. Lo inmediato, lo obvio, es comida, reubicar, secar, evitar enfermedad, epidemias, etcétera, pero es lo inmediato del ser humano. Y lo segundo es cómo se recompone un tejido no solo social, sino territorial. Todas esas haciendas, incluso muchas cogidas a la fuerza y bajo masacre, como Támesis, me cuentan, por ejemplo, que la recuperamos, la entregamos a los campesinos, la volvieron a recuperar los que la tenían y está inundada. Esa inundación no es solamente un tiempo que va a durar el agua, sino que va a dejar una serie de consecuencias que literalmente pueden incluso destruir la hacienda hacia adelante, o por lo menos ya no va a tener las mismas capacidades que tenía antes, porque se anegó, porque el nivel freático, porque el tipo de agua ya no es exactamente las mismas de antes, etcétera, porque vienen más problemas climáticos, cada vez peores. Entonces, tenemos lo predecible, lo imprevisible, hay que comenzar por lo imprevisible y también por las fases, lo inmediato, lo urgente, tratar de recuperar el territorio y la población y llegar al menos a el nivel de vida que había antes de la tragedia, del desastre o como quieran llamarlo. Ni las causas predecibles ni las causas imprevisibles son naturales. Ambas son producto de decisiones humanas y no de los pobres, locales, nacionales y globales. Lo que está pasando aquí no es producto solo de la política o el poder local o nacional, sino de cómo es el poder del mundo y sobre qué se basa. Córdoba hoy es víctima del poder del mundo.
Y quiero explicarme, pues, qué significa todo eso. Lo impredecible tiene que ver con la crisis climática. Lo predecible con la estructura de poder local y el momento que estamos viviendo, que es de elecciones incluso. Mal momento para poder actuar con confianza entre nosotros. Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que la ponen los políticos, ahí están los nombres, que están en campaña, y diciendo que entonces la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Y entonces eso se llama sinvergüenzura electoral. Y no queremos eso. Sabemos qué va a pasar porque yo conozco cuál es la cultura de Córdoba en la política. Y no todo el mundo es así. Pero es lo determinante. Entonces están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos muy bien aquí, de antaño. Entonces, lo primero es que eso no puede pasarnos porque todo se desploma. Cualquier intento se desploma. Y en esto todos los ministros, ministras y jefes de departamento tienen que saber que nos movemos en medio de ley de garantías. La emergencia puede variar la ley de garantías porque es decreto ley, similar en jerarquía a la ley, al proceso legislativo. Es el gran problema que hemos tenido. No se reconoce que estamos viviendo tiempos de crisis y que por tanto los medios extraordinarios para resolver crisis toca continuamente. Claro que es un desafío para la democracia indudable, pero si los gobiernos no se adaptan, la juridicidad, las normas, las maneras de gobernar no se adaptan a la crisis permanente, no la superamos. Y nos puede acabar, porque la impredecibilidad lo que tiene es como sentido, si no hacemos nada, es la extinción de la vida. Y voy a poner unos ejemplos así, me extiendo un poquito, porque yo vengo de Gorgona, ¿cierto? Esta mañana. El frente ártico, que por frente frío ártico, es decir, agua del polo norte que se desplaza rápidamente y llega por primera vez. Nunca se había vivido esto, me dirá la técnica del IDEAM. No tenemos datos de que esto hubiera ocurrido antes. Llega a Córdoba, podría haber llegado a otro lugar. También es impredecible, difícil de calcular. Llega al Caribe desde el norte. Sabemos aquí con cierta exactitud ya que va a llegar el día que estoy reunido con Trump. Pero cuando yo fui a reunirme con Trump en Washington, que la conozco también, menos que Córdoba, obviamente estaba llena de nieve. Y yo no podía entrar sino en un campo de tiempo al aeropuerto, porque si no, no podía entrar. Frente ártico, frío, en Washington. Ese mismo que se da en mi reunión, que nos rodea, es el que llega aquí. Y entonces, uno de los fenómenos imprevisibles es que la presión del agua sobre el agua caliente, que es propio del Caribe, y el aire caliente, no solo provoca la lluvia, sino que corre las aguas del océano, y entonces hay un reflujo del Antártico que sube, hace esto y sube. Entonces ahora tenemos un frente antártico frío por el sur de Colombia, que fue el que yo me eché al mar y casi me congelo. Y el frío, y por eso estoy vuelto nada. El frío en Gorgona, frío. Entonces, ¿qué pasa? Que es el polo sur, lo que llamamos la Antártida, que las aguas heladas suben y han llegado a Nariño, por el Pacífico, a Nariño, Cauca, Huila y Valle del Cauca.
Y entonces dos hidroeléctricas que hay allá famosas, Betania y Salvajina, están en alerta roja. No sigo contando del sur, pero ya es para que sepamos. Y por el norte, pues tenemos el peligro de Hidroituango, latente, ¿cierto? Está como 99,7% de la línea normativa, ¿cierto? De la norma. De ahí para adelante ya empieza como RA. Si llegase a hacer vertimientos, que ya los está haciendo, ya está haciendo Hidroituango vertimientos sobre el río Cauca. ¿El río Cauca dónde va? Pues al nordeste antioqueño, hasta Caucasia, etcétera. Y se mete hacia Sucre, Mojana, pues ya eso lo sabemos, y entra a la depresión Momposina, se junta con el San Jorge, se junta todo eso y se vuelve un mar de agua. Y entonces, diremos entonces, el número de gentes afectadas se podría volver el triple de lo que tenemos. No podemos predecirlo aún. No ha terminado el fenómeno porque la experta del IDEAL me dijo, yo me tranquilicé un poco, el viernes fue que nos reunimos, me dijo que el domingo llegaba el coletazo del primer frente, del único frente, me dijo usted, ¿cierto? Coletazo. Entonces yo el domingo, ayer, pues en el sitio que no está conectado, buscamos una vaina de esas de Elon Musk, recibiendo informes a través de la policía, etcétera, esperando el coletazo final, esperando que Hidroituango no reventara. Me acosté, no pude dormir mucho porque visité la cárcel de Gorgona, llena de fantasmas y energías terribles. Es Auschwitz, nazis gobernando a Colombia. Hablaremos de eso otro día. Tengo las fotos. Y es espeluznante, terrorífico, diría yo. En medio de una isla que se recompuso, recuperamos, y es hermosísima naturalmente. Les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando en el mundo en términos de vida. Me encontré con un alemán científico, me puso una rana que es endémica de Gorgona. Yo le dije, mis bacterias van a dañar la rana porque nunca está acostumbrado a mí. Y estaba con dos científicas colombianas muy jóvenes. Y entonces empecé ahí un diálogo. Y las científicas, muy científicas, poco políticas, entonces hubo un diálogo entre poder y ciencia, entre política y ciencia, porque yo no tengo casi poder. Me dan garrote por cada vez que del norte, del sur, de los politiqueros, de los magistrados, de la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales, dicen ahora, ¿no? Y a ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa Urrá. Para poner los nombres claros, pero no voy a meter en política y no voy a hablar. Porque la represa Urrá tiene responsables y mataron indígenas y los descuartizaron y masacraron más de 400 campesinos cordobeses. Hay más muertos por la represa de Urrá que los que ahora todavía están apareciendo por las inundaciones. ¿Cómo será los nazis? Pero ya después, esto es la parte social, lo previsible. ¿Para qué hicieron la represa de Urrá? Para desecar las ciénagas del norte. ¿Qué pasó? Sí, ahí está atrás. Yo me opuse, yo fui parlamentario y hice el debate. Joven parlamentario, no me acuerdo, año 90 y pico, 2000 y pico. Dije no, ¿por qué? Porque llevamos los indígenas de Emberas, del 9 Paramillo, no sé si usted estaba ahí. Yo llevé a Kimi Pernía Domicó al Congreso a hablar a todos los congresistas, muchos todavía son congresistas. Yo no sabía que la mitad eran paracos, ¿cierto? Y que los de Córdoba, la mayoría eran paracos, no sabía. Y yo lo puse a hablar y a la semana lo descuartizaron y lo botaron en el río Esmeraldas, confesión de Mancuso. No aparece su cuerpo. Y él le dijo al Congreso de la República, Urrá es una estupidez porque va a dejar sin comida al pueblo de Córdoba, sin Boca Chico, toda la costumbre de los pescadores va a quedar en nada y solo se hace, no por dar gran energía, porque usted sabe que
¿Cuántos queda? 2% del país. Una granja de esos que estamos abriendo de granjas solares, nada más, energía, solo era para desecar las ciénagas que comenzaban en mi pueblo, Ciénaga de Oro, por eso se llama Ciénaga de Oro. Y mi abuela me decía cuando me contaba que iban en Piragua y todo se llegaba hasta el mar en Piragua. Eso no se puede hacer ahora. ¿Para qué secaron las ciénagas? Para que los terratenientes de Córdoba, que ya muchos eran testaferros del narcotráfico y de Carlos Castaño y de Mancuso, tomaran las tierras de las ciénagas. Las tierras de las ciénagas jurídicamente son de la nación, es decir, expropiaron a la nación mientras mataban campesinos. Todas esas tierras están inundadas hoy, hay que verlo bien. Y usted sabe, gobernador, a quiénes me refiero. Y quise, pues, no podemos seguirnos matando entre nosotros, entonces la mano, dame esa mano y ahora hay unos que están haciendo otra vez política, metiendo billéticos a candidatos presidenciales. ¿Dónde está la tierra? ¿Por qué se la volvieron a apropiar? Cada vez que la ANT va a recoger, ¿dónde está? Usted cada vez que viene a coger una hacienda que es de la nación, que es extinta y se la va a dar a entregar a los campesinos, ¿qué encuentra? ¿Ah? Otra vez metidos los grupos armados, como si no hubiera pasado nada. ¿O no es así? En Tierra Alta, no hablemos de Urabá, prácticamente casi toda hacienda de Urabá no se le entregó a las víctimas, no se le entregó a los campesinos. Y bueno, eso es la estructura de poder. ¿Por qué hicieron Urrá? Para quedarse con la tierra. Unos ricos, mafiosos muchos. Y a sangre y fuego, con la masacre del pueblo cordobés. Dice el periodista, no haga historia. Claro, ¿cómo no va a hacer historia si es que ahora Urrá? Y ese es el problema previsible. Durante el mes de enero, de los 30 a 31 días de enero, 15 estuvo por encima de lo mínimo, de lo máximo que se permite. 15 días de enero. ¿Es así, Anla, dónde está? ¿Es así o cómo es? Presidente, nosotros hemos registrado para enero 5 días por encima del volumen máximo permitido, que es la información que está pública en XM, que es para nosotros el repositorio de información respecto al cual hacemos el análisis. Sin embargo, hablando con el superintendente de servicios públicos, él tiene una información distinta que ha recabado yendo directamente a Urrá, seguramente él va a poderlo explicar a través de una visita técnica, y sus datos son superiores en términos de la superación del número de días, lo cual quiere decir que los datos de XM podrían demostrar un subregistro de la superación que se ha dado de los volúmenes máximos de la represa. Solo aquí, solo en esa frase, sin consultar al superintendente, que además tiene que hacer la investigación a profundidad, ya se notan una serie de problemas dantescos. XM no tiene los datos y XM es el regulador del mercado, ¿cierto? Privado, es público y privado, es un enredo porque depende de ISA, que es medio pública porque está el GEA y unos fondos privados de pensiones de socios, pero su manera de organizarse es de una junta directiva que no cambia, ¿no? Hace poco se cambió y resulta que ellos hicieron un contrato, una gerente, no me acuerdo el nombre, un contrato de 100.000 millones de pesos y la plata se perdió. 110.000 millones. Contraloría hizo el hallazgo, no estamos hablando de nosotros. Y todavía siguen en lo mismo. Y eso no regula exactamente, sino
establece la bolsa donde se construye las tarifas que determinan el servicio para todos los colombianos y colombianas. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué Urrá, sea en la versión XM, sea en la versión de la superintendencia, que son más días, y si uno mira más hacia atrás resulta que era la costumbre reciente, estaba por encima del máximo permitido, es decir, a punto de rebosar en cantidades de agua. Entonces uno coge o lee a la señora de, uy hermano, usted me saboteó aquí completamente. Bueno, y esto es carne a la perdure. XM no, iba a Urrá. ¿Por qué Urrá volvió tradición en los últimos tiempos sobrepasar? Entonces dice la señora Colgen, que no sé si no conoce Córdoba, no conoce Urrá, yo le doy el beneficio de que ignora la historia de Urrá. Entonces dice, no, es que cuando viene el verano, no, dijo sequía, cuando viene la sequía, pues hay que guardar el agua, ¿cierto? Y entonces uno dice, y los periodistas repitiéndolo como carreta, como si fuera cierto. Entonces, si uno se pone a mirar en las fechas, mes de diciembre, rebosante prácticamente todo el tiempo, mes de diciembre, ¿qué venía en enero y febrero? Verano. Se podía pensar que hasta marzo, verano, o sea, 3 meses, y el IDEAM lo que dice es que normalmente iban a venir lluvias, no iba a haber una exageración, el fenómeno desaparece, ¿cierto?, de la niño, niña, etcétera, que es predecible. Hay algo hacia el fin del año, hacia el semestre entrante, pero todavía es una probabilidad lejana. Es decir, que se podía prever un régimen de lluvias normal. Entonces, ¿por qué estaban los embalses, no solo Urrá, sino Hidroituango, Salvajina, Betania, otro poco ahí al tope? Porque deberían estar produciendo energía eléctrica, bajando XM y la regulación aquí, estableciendo cuál sería el mínimo si es que hubiese una sequía o un verano más largo, pero arrojando energía eléctrica, ¿cierto? Energía eléctrica. Y uno no encuentra para una explicación más que los títulos de los periodistas en la prensa. Va a haber un apagón por escasez de gas, era lo que decían en diciembre. Y pues están buscando asustar a todo el mundo para que voten por el señor de abogado de los paras. Y entonces era así, o sea, iba a haber un apagón por escasez de gas, porque se estaban gastando todo el gas, porque las hidro no estaban entregando energía eléctrica, sacrificando a toda Colombia con las tarifas más altas. Porque los costos de producir termoeléctrica de gas es 10 veces superior al costo de producir energía por el embalse. 10 veces. Y según la fórmula magnífica de Santos, creo que fue el que la puso, la CREC, de una CREC, Santos Duque, no sé, ustedes saben más la historia, que viene de atrás, es que la tarifa en bolsa se coloca sobre el más ineficiente, es decir, el más costoso, así el generador tenga costos bajos. Es decir, que una hidroeléctrica como Urrá, en un momento de alto costo del gas, y el gas más costoso es el importado, y lo maneja un monopolio privado en Cartagena, localizado en un sitio que es de afro, y se lo apropió el más rico de Colombia, y yo quiero que judicialmente, porque hay orden judicial de desalojo, debe cumplirse. En el terreno, yo lo conocí, usted lo vio, yo lo conocí, el barcazo ese y todo, estábamos ahí cerca. En diciembre, lo que estoy pensando, me iban a meter un misil ahí, en el sitio donde estaba, pero eso ya es cuento para mi libro.
Entonces, la única explicación es que esta gente guardó el agua en los embalses esperando una escasez, un apagón, un efecto electoral y una enorme cantidad de utilidades de vender gas a precio de gas importado cuando sus costos son producir energía por el agua, que no estaban produciendo, sino que estaban era contratando a largo plazo. ¿Y quiénes son esos contratistas? Esa es la investigación que quiero que el superintendente nos entregue, porque no vayan a ser contratistas amigos de los políticos que están usando plata para comprar votos, estafando a todo el pueblo de Colombia, porque nos dicen que Urrá depende del gobierno. 35 trabajadores, ninguno lo ha puesto el gobierno, vienen de Uribe y de atrás. 35 es Urrá. Nosotros no ponemos ni uno. El gerente que se puede emparrandar, y yo creo que se emparrandó, porque no entiendo su lógica, porque está diciendo que yo digo mentiras y todos aquí dicen que es verdad, que sobrepasó permanentemente y el señor se va. Se va porque tiene que ser investigado, y no solo disciplinariamente, sino penalmente, porque no voy a decir que él crea la imprevisibilidad, sino que la profundiza en el departamento de Córdoba. La profundiza. Si el embalse hubiera estado a medio llenar, había menos agua en la tierra hoy. Y entonces no es cierto lo que dice la señora Colgen, no, es que los embalses sirvieron. Sirvieron si estaban llenos. Si hubieran estado medio desocupados, como era lo lógico, hubieran servido al menos para que esa cantidad de agua no hubiera caído en la tierra. Matemática. Pero estaban llenos. Lo cogió, como dicen, con los pantalones abajo, con el embalse repleto, lo imprevisible, porque nadie sabía que iba a venir eso. ¿Y qué es lo imprevisible? Entonces tenemos lo predecible, una sociedad gobernada por terratenientes que no entiende el valor del agua, los circuitos naturales del agua, que terminó aliada a unos grupos genocidas que acabaron hasta con quienes se oponían, confesión del señor Salvatore Mancuso, no mía, aunque yo lo dije, y lo hicieron solo para concentrar más la tierra en manos de unos pocos, matando, pobres. Eso es lo que sabemos, y cae en manos de una clase política que pone los trabajos, lo que llamamos la gerencia de, porque yo en ETI prohibí entregar las empresas de energía a cualquier politiquero que se pasara por ahí, diciendo que amigo nuestro o enemigo, todos esos son politiqueros que se roban la energía. Y cualquiera que haya sido ese destino de estos señores, lo cierto es que se dedicaron fue a hacer lo mismo. Yo ordené hace 4 meses, año pasado, sin saber de esto que iba a venir, señor ministro de Hacienda y de Minas, y les dije que dieran explicación pública hoy o mañana, porque hemos cambiado la fórmula que pega el costo de la energía, del agua, la del gas, pero la CRE me puso el inicio de esa fórmula en el año 2027, o sea, después de que sea presidente. Yo creo que esperanzados muchos en que elijan a un amigo de las generadoras eléctricas para quitar el cambio de mi fórmula. Pero se colocó que cualquier empresa podía acogerse a la fórmula si quería ahora, muy ingenuos. Pues yo ordené a todos los miembros de junta directiva de las empresas públicas generadoras y a sus gerentes que la fórmula se aplicaba de una vez hace 4 meses. Si eso hubiera pasado, toda la energía eléctrica de Urrá y otras se vendía a su costo más una ganancia, entonces se acababa la especulación con el gas. Y hubiera estado técnicamente la embalse a medio llenar para un mes como enero, más para un mes como febrero, cuando ya las lluvias normales venían en marzo. Y quedó sin un mes.
Se aguantaba y ya la lluvia vuelven a llenar el embalse y se equilibra. Así es como ha funcionado esto. A veces nos equivocamos porque el clima es cada vez más impredecible. Bueno, y entonces, no les comenté lo de la ranita en Gorgona. Las científicas iban buscando ranas, les ponían chip y por las noches a donde fuera en esa selva para determinar si estaban vivas o muertas. Y le pregunté, bueno, eso hay mucho amor a las ranas, ¿a qué se debe? Y entonces una de las muchachas dijo, joven, científica, me dijo, es que en el mundo cayó un virus a las ranas y se están muriendo todas las ranas del mundo. Colombia es la potencia mundial en ranas. No en sapos, en ranas, en bueno. Y están esperando que la rana endémica de Gorgona tenga el antídoto para el virus. Eso es lo que están investigando. Y entonces, ahí vino mi debate. ¿Y por qué se están muriendo todas las ranas del mundo? Un virus como COVID-19, dijo, pero para las ranas. Y el señor Olmedo, el bueno, director de Parques Nacionales, que estaba conmigo, el que dirige eso, que lo ha revitalizado, me dijo, los estudios científicos demuestran que en Gorgona, en el mar submarino, se crían los peces que los señores de Ecuador hacen ganancias con una gran pesquera poderosa de Ecuador, pero los peces nacen en Gorgona y no van y nos da las gracias. Pero eso sí, y es propuesta, hay que coordinar entre Panamá, Colombia, Costa Rica y Ecuador la sobrevivencia, porque en Gorgona, donde nacen los peces, del 91 a la fecha ya se ha acabado el 30% de las especies. Entonces, solo hay que contar 60 años más y no hay peces. Y es toda la pesca fundamental del Pacífico tropical en la corriente de Humboldt. Se está muriendo la vida. Y la vida se está muriendo y es la cadena. Y en la cadena estamos nosotros. Si se rompe la cadena nos morimos como especie y es una cuestión de un siglo. ¿Y por qué? Porque unos señores codiciosos muy poderosos en el mundo amasan su fortuna y acumulan cada vez más que no se podrán gastar ni sus bisnietos. Más que la mitad de la riqueza del mundo en unos cuantos señores muy ricos que usan como energía el petróleo, el carbón, el gas y eso calienta la atmósfera y ya sabemos, aún hay que repetirlo una y otra vez, la ciencia lo dice, no Petro, al calentar cambia el clima. Ya lo estamos viviendo en Córdoba, en Colombia, y ese clima cada vez más variable y cada vez más a profundidad, no solo trae huracanes más grandes, sino virus que se desplazan. Y son los virus, ya tuvimos la primera prueba, lo que nos van a exterminar si no sabemos cambiar esto ya, y para cambiar ya es que cero carbón, cero gas, cero petróleo. Es lo que dice la ciencia y por eso Colombia, tú encabezaste, Natalia, en la COP30, cuando el panel de expertos científicos dijo el 75% de la crisis climática proviene del uso del petróleo, carbón y gas, ¿qué hizo los países? Quitaron el párrafo de la declaración final de la COP30 hecha en Belén de Pará, en el Amazonas, donde desemboca ahí al Atlántico. Y teníamos aliados, ¿cierto? Europa, África, creímos que íbamos a negociar, el Trump no había ido y los árabes se tomaron eso, ¿cierto? Los europeos nos abandonaron y los africanos nos abandonaron y quedó Colombia sola. Y según las normas, si un país objeta, no hay declaración. ¿Y Colombia qué hizo? Solita objetar, porque no estaba el párrafo de la ciencia. Eso no lo dice la prensa, obviamente, porque un acto de valentía mundial. Por eso es que me tocó, por eso es que me quisieron aplastar y me quieren matar.
pero voy a hablar de eso después, en otra época. Por eso no pude llegar a tiempo, buscando aterrizar en un lugar no previsible. Pero ni la Fuerza Aérea me entendió. En cambio, esta mañana sí lo logré con los muchachos de la Armada, muy contentos por el sueldo por primera vez, y logramos coordinar un cambio total de rutina para poder tener más seguridad, porque iba con mis hijas y no voy a dejar que acribillen en un helicóptero con mis hijos adentro. Pues a mí ya sabremos qué pasa. Entonces, volvemos al tema. Lo que ha sucedido con esos frentes árticos fríos es que nunca habían llegado. No tenemos idea de la experiencia, solo hasta ahora. Y lo que producen en lluvia, a ver si me recuerdo, es 18 veces más que el promedio. Y entonces, nunca había llovido tanto en estos días en Córdoba, nunca como ahora. Eso es lo imprevisible. Problema, para que sepan los magistrados, los políticos de aquí, el pueblo, y no solo de aquí, sino de toda la nación, dicen que la semana entrante viene otro frente frío ártico. Y ustedes dicen, ¿y por qué están pidiendo que levanten la emergencia económica, hermano? ¿Cómo vamos a defendernos? Si los amigos suyos políticos de Córdoba y Vicente Eblel, y la hija de Vicente Eblel, y el señor Ligio García, ¿no? Usted sabe los nombres. Y los de Char, los amigos de Char, ¿cómo se llaman ellos? Del Atlántico. Y Efraín Cepeda, el líder de la banda, dijo. Dijo así, el líder de la banda. Y los de Centro Democrático y los de Cambio Radical, todos dijeron que hundían la ley de financiamiento. Costeños, de aquí. ¿Y ahora qué le van a decir al pueblo, que son los salvadores? Los mismos que cogen los alcaldes de aquí, cogen nuestra plata a decirle a la gente que la comida que están entregando solo es entregada por ellos. Le quitaron la comida de la gente, de la boca. Y son coautores del asesinato de las personas que han muerto por la inundación y la pérdida enorme en bienes de ricos y sobre todo de pobres, como estamos viendo, campesinos y gente de esta ciudad, porque es urbana y rural, y en la ciudad es peor porque más gente vive junta. Y tenemos ahí toda la cantidad de gente. Hay una necesidad urbana y hay una necesidad rural, y nos toca dividir. ¿Qué instituciones en lo urbano? Por constitución el alcalde tiene que ayudarnos. ¿Cómo hacemos si la ley de garantías hoy nos prohíbe la juntura? Para poner a la gente que está viviendo inundada en un barrio ya de alto riesgo, en un lugar, otra tierra, que usted, alcalde, me tiene que entregar tierra. Y la ministra de Vivienda tiene que poner ahí con la comunidad, no con arquitectos bogotanos de Amarillo, con el perdón de Bernie Moreno. No saben de esto, tienen que con la misma comunidad hacer barrios. Y bueno, poner la plata, porque la gente, ¿dónde va a sacar la plata? ¿Y dónde vamos a sacar la plata, Germán? Entonces le toca a usted decirnos, porque ¿cuánto vale eso en Córdoba, en las ciudades, en las áreas rurales, en Sucre? Y si viene el tercer frente frío, ¿cuánto valdrá? Que ni siquiera podemos saberlo hoy. Y si se mete el del sur, y entonces Cali, el Chocó ya está, el litoral caucano, el litoral del Valle del Cauca, Buenaventura, etcétera, etcétera, etcétera. La dimensión es de billones de pesos. Mejor dicho, aquí nos tocó rehacer el plan de desarrollo y serán 2 gobiernos, ya el mío ya finaliza, 2 gobiernos por delante, para poder llegar al estado anterior en calidad de tierras y en riqueza y en producción agraria. Ya están en el Consejo de Estado buscando mayoría, ministro del Trabajo. Póngame cuidado, ministro del Trabajo, hágale un codazo ahí, Jaramillo. Menos mal que Jaramillo no. Estamos hablando del salario vital. Usted es el defensor del salario vital.
Si se extrae para defender el salario vital, entonces, discúlpeme, pero salario vital está buscando hacer la mayoría del Consejo de Estado para tumbarlo. Y entonces, mire, porque si hay un tercer frente, nos toca esperar, ¿no? Es imprevisible, pero podemos pasar de decenas de miles de hectáreas a centenares de miles de hectáreas. Es decir, se cae una parte de la oferta alimenticia. ¿Suben los precios o no, ministra de Agricultura? ¿Dónde está la ministra? Suben los precios, disminuye la oferta, y entonces ¿cómo reactivamos producción en otras partes que puedan producir alimentos si tumbamos la demanda? Entonces, tumbamos la oferta, tumbamos la demanda, pues se acaba la agricultura. Los señores del Consejo de Estado van a hacer, bueno, no voy a usar las palabras, pero si logran esa mayoría y tumban el salario vital, y con esto que está pasando, nosotros vamos a una recesión profunda y con muchísima hambre. Como en el COVID-19, nos van a volver a poner en la situación del COVID-19 solo por sectarismo político. Porque esto se puede entender fácilmente, hermanos. Y si la gente de Colombia no sale a la calle esta vez, hermanos, que nos den fuerte entonces. Como en Gorgona. Entonces, ¿cómo torturaban en Gorgona? Ponían un señor aquí, un hueco, que solo cabía el señor. Entonces, para poderlo meter, lo enganchaban aquí unos arneses y lo bajaban así. Y duraba una semana ahí. Muchos murieron. Y el horno, voy a poner ciencia de ahora para saber si el horno tiene cenizas mortales. Y ahí hacían el pan. Y la gente caminaba como una pared aquí y otra. La cárcel donde yo estuve era un jardín infantil comparado con eso. Y entonces electricidad, y si alguien hacía así, quedaba electrocutado, o así. Y entré a las salas de enfermería, que eran las monjas. No entraban enfermeras, sino monjas. Y entré a esos salones, y entonces me va contando el señor que sabe la historia, afro él. No había anestesia, Guillermo. Solo hay hoy 2 dosis de antiofídico y hay 5 culebras venenosas de especies. Yo mismo recogimos una mapaná, otro problema internacional, una mapaná, iba en la lancha conmigo, ya contaba la historia de que una vez la lancha hizo así, se salió la culebra y todo el mundo para el mar, a el lado, y yo no sé nadar. Bueno, entonces, sí, hoy no hay antiofídicos, Guillermo. Y en esa isla es el modelo de salud, porque ahí no hay EPS, no hay hospital, hay científicos, hay guardias, guardianes de los parques, hay muchachos de la Armada, está lleno de culebra, pues uno sabe cuidarse un poco, pero una mordida, otra mordida y ya no hay. Entonces, hermano, Gorgona tiene que ser el centro de nuestro programa de salud pública, con prevención. Y eso implica antiofídico, y eso implica refrigeración, lo cual implica energía. Y oigan esto, señor Carlos Carrillo, se lo contesta mañana. Las playas son volcánicas, arena negra. Cerca de Gorgona hay la placa tectónica y erupciones de volcán adentro, lo cual significa que hay energía geotérmica que podría entonces refrigerar las antiofídicas, pero si la placa tectónica hace así, frente a Tumaco, genera una olita de 15 a la velocidad del sonido, son 300 kilómetros, llegan 15 minutos a Tumaco y la primera isla que encuentra tiene 150,000 habitantes afros pobres viviendo en palafito. Los mata a todos porque el único puente para escapar tiene un carril para adelante y otro para irse. Este fue un debate mío de hace como 10 años, 15. Hice 2 proyectos de ley, se hundieron. Presidente. Y ministra de Transporte
volví a ver el puente de Pindo y ni siquiera este gobierno lo ha ampliado. Ni la plata está en el fondo de adaptación, ni tiene estudios, que debió ser fondo de adaptación a estas alturas, ni en vías, porque en vías prefiere las carreteras de Vargalleras y de los politiqueros, y no donde pueden morir 150.000 personas, un armero negro. Presidente, una buena noticia sobre Tumaco. La ONGRD ya adquirió una boya para detección de tsunamis de última tecnología. Esto es una inversión de alrededor de 9.000 millones de pesos. Esa boya ya está adquirida. Estamos esperando a que sea enviada desde los Estados Unidos y será operada por la DIMAR. Esta boya nos permite tener una certeza, no correr modelaciones en caso de que se presente un sismo, sino tener información pues, que se transmite directamente desde la boya en tiempo real, y eso nos va a permitir tener no solamente la certeza de si ocurre o no un evento y de qué magnitud es, sino poder ahorrar tiempo que será muy valioso para poder salvar vidas, presidente, en Tumaco. Hermano, esa es una pequeñísima buena noticia. Créame que fue muy difícil comprar esa olla. Por supuesto, el país necesita más. Los amigos del MOIR, compañero Edwin, pero es real. recogieron toda la población negra al frente, Guapi y otras, para impedir que este gobierno pusiera un muelle que ya tenían antes cuando era la cárcel, un muelle. Entonces, para llegar a la isla, todos los científicos, las enfermeras, los de la Armada, con sus fusiles, los de parques, tienen que tirarse en el mar. Y hay una culebra venenosa del mar. Y andar hasta en la playa para poder llegar a la playa, mojados. Los amigos del MOIR. Y que dicen que yo soy agente de la CIA, entonces que le voy a entregar Gorgona a una base militar gringa. Cuando lo que queremos es ver que, ¿saben qué pasó hoy? A 70 millas al sur de donde yo estaba durmiendo había 1 tonelada de cocaína flotando en el mar. La capturaron los muchachos de la Armada ahí. Y yo fui a la estación se llama la estación de guardacostas de Tumaco, y eso es Pearl Harbor, lleno de submarinos destruidos que hemos incautado, llenos de cocaína, pero ya están destruidos. Es lo mismo que cuando uno va a Pearl Harbor y están todos los buques esos que hundieron los japoneses, como si hubieran pasado los japoneses. Pero no pasaron los japoneses, no hubo muertos, sino la misma Armada Nacional incautando los submarinos sin matar a nadie. Acabamos, antes de irme a hablar con Trump, yo quería llevarme el nombre del mafioso dueño de la cocaína. 10 toneladas, submarino, llegando a las Azores, policía colombiana y naval, con DEA y Portugal. 10 toneladas, y tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano. Y no vive en Colombia, como yo decía. Y entonces, como no puedo ir hasta que no lo capture la policía colombiana allá dentro de Estados Unidos capturando al narcotraficante. Esa está mejor que Bad Bunny. O sea, devolviendo el discurso, la narrativa, todo lo que hemos visto. Policía colombiana entrando, colaboración con la otra policía, que es lo que yo he propuesto. Entonces me dicen de la CIA, no, es que a un Estado a capturar el personaje dueño de las 10 toneladas, que me reservo el nombre y su nacionalidad, etc. Bueno, pero vuelvo al tema. Entonces ahora sí vamos a comenzar con la predecibilidad, la impredecibilidad. La ministra de Transporte, el señor Carrillo, la señora del Fondo de Adaptación, con el mismo decreto de emergencia, le he solicitado a la Corte que levante el que existe, no necesitaríamos entonces otro, creo. Eso es ya discusión jurídica. Le he solicitado que levanten eso. Ahí hay mucha conciencia del desastre de Córdoba, porque hay un magistrado de Córdoba que fue el que nos presentó la ponencia para suspender, pero pues obviamente tiene que darse cuenta de que aquí pues, es sensible, todo el mundo es sensible,
Hay unos insensibles, pero en general la mayoría de los seres humanos somos sensibles, entonces ¿qué hacer con Córdoba? El problema es que si viene un frente frío, el tercero no es Córdoba, Chocó y Sucre y Bolívar, sino que se nos junta Valle del Cauca, se nos junta el Cauca, el litoral pacífico, Nariño, y se puede extender Atlántico, porque de ahí hay una cosa que da la vuelta, Atlántico, Magdalena, Guajira, que ya sabemos cómo es en la Guajira, y entonces, y nordeste antioqueño, si Hidroituango desagua, más de lo que ya está desaguando, pues es todos los municipios, Cáceres, etcétera, Caucasia, Mojana. Entonces, no tenemos plata porque el Congreso quitó la ley. Hoy lo que tocaría hacer es recortar 16 billones de pesos del presupuesto. Y esto va a valer otros 16 billones mal contados. Llegar a la reparación total. Y entonces, ¿sabe por qué hay déficit primario, Germán? Porque 3 ministros de Hacienda pagaron 70 billones de pesos como aumento del gasto al FEPEC. Y ese es todo el déficit fiscal que hay, el déficit primario que hay hoy. Y si no hubiera déficit primario, estamos hechos. 3 ministros, no le he hecho la culpa al Congreso, 3 ministros, y uno famosísimo. El engaño más grande que yo he tenido es que me da que estaba la plata para todo esto. Y se la tiraron, fue subsidiando la gasolina. Un desastre. O sea, subsidiando la muerte, lo mismo que produce esto, porque es el consumo de gasolina. Petróleo, gas, es increíble. Y se la pasa en el mundo, entonces hablando de crisis climática, no fríe, hombre. A mí me dan ganas ese es el principal error del gobierno nacional. Poner un ministro de Hacienda que siguiendo el de Duque, pues, le entregó al FEPEC 70 billones de pesos del presupuesto de ingresos corrientes. Y entonces aumentó el gasto, no es que no, pues hemos gastado en más soldados, en más sueldos de soldados, en ponerle sueldo a las madres comunitarias, en poner 90,000 personas curando gente, porque las EPS no curan, se roban la plata. Y ahora sí están haciendo campaña, ¿o no? Eso es lo que hemos hecho. Pero entonces 70 billones botados en subsidiar gasolina, desastre financiero. Y entonces, dado que estamos en esa circunstancia, y aplaudió la prensa que pagaran no a Ecopetrol, sino a los vendedores de gasolina del mundo, la plata que se les debía cuando se podía hacer otro estilo, botar la pelota adelante o subir la gasolina. Que yo lo hice, pero entonces ya no llenaba los 70, sino apenas detenía el hueco y todavía está la deuda. Pues la deuda no, porque la pagamos del presupuesto, sino que al pagarla del presupuesto la deuda ahora se vuelve déficit primario. Que lo correcto es que quienes recibieron el subsidio pues lo paguen. Pero bueno, esos son temas de discusión ya de otro tema. Entonces aquí no tenemos dinero. Pudo allegarse si la Corte Constitucional no tumba la mitad de la reforma tributaria nuestra del 2022, pero la tumbó para salvar las utilidades de carboneros y petroleros, exclusivamente. Y después vino el Congreso y tumbó la primera ley de financiamiento, el señor Cepeda, y buena parte de la bancada costeña. Y la segunda vez, y otra vez, lo mismo. ¿Cierto? Usted tiene los nombres que debería darlos. Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Lemus, Sami Merek. El que me iba a llevar preso. Lorduy. Lorduy, ¿cómo que se llama? El de Cambio Radical. El de Cambio Radical. Bueno, Sabraín también lo clavó. La señora Blel, mi amigo Limpo de Sucre. Y... ¿Qué dice? Abraham. Avisambro, ¿no? Carlos Abraham.
ellos básicamente, presidente, la Comisión Tercera. Y entonces ahora que ellos nos van a dar la plata para sus pueblos. Entonces, como no podemos quedarnos llorando de lo que ya pasó, pero hay que cobrar responsabilidades desde la fundación de la represa de Urrá hasta el momento. Y por eso hay que saber por qué no se aplicó lo que yo ordené hace 4 meses. ¿Qué le pasó a los delegados del gobierno en la Junta? ¿Qué le pasó? Y al gerente, que no obedeció al presidente. Y no había empezado la ley de garantías. ¿Qué pasó ahí? El negocio sí fue grande, inmenso. Cobrar a precio de gas el agua casi gratuita de la energía del agua. Pero ahora estamos ante el problema. Entonces, ante el problema es comida inmediata, reacción inmediata, el ejército, la fuerza pública, la UNGRD entregando mercados sin que le pongan marca política, una colaboración con alcaldes para que nos entreguen tierra para hacer barrios, para reubicar personas realmente ya en alto peligro, y son miles, y una reforma agraria, porque hay que recuperar primero que todo, las ciénagas. Y lo que hay ahí, por derecho, es de la nación. Y se llena de agua si es que no está llena. Porque si no está llena y se llena de agua, una parte secamos de una vez. Ese dato todavía no lo tengo, Harman. Y usted va a expresarse ahora sobre eso, mañana también. Entonces dejamos ahí, me extendí un poco, pero creo que tanta confusión en los medios de comunicación nos tiene que obligar a clarificar. Nunca se había vivido esto, lo supimos desde el 3 de febrero, hubo una antesala de lluvias, entonces los alcaldes actuaron porque es la norma, y después el gobernador, es la norma, pero ante lluvias que nunca habían existido en tamaño, pues ni el alcalde, ni el gobernador, así quisiera, ni la nación, así quiera, pueden resistir a menos que tengamos medios extraordinarios de ley. Reunir el Congreso cuando están todos en campaña o emergencia económica y social, porque la hay. Y es por hechos impredecibles, unos predecibles, otros impredecibles. Entonces, Nora, para que continúes coordinando aquí la reunión, obviamente mandatarios locales también presentes, no podemos todos porque esto es Consejo de Ministros. Querían venir todos los congresistas a sacar pecho. No, pero esto no es legislativo, este es el Consejo de Ministros del Gobierno Nacional y aquí es para tomar decisiones que ya pues iremos depurando entre hoy y mañana, e incluso nos toca esperar el tercer frente ártico, porque va a tener otras cosas que no sabemos en este momento qué son. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.